Despertar espiritual. A ver, vamos a hablar de despertar espiritual. Me late la idea. Fue el primero que escribió y vamos a darlos de ahí. Y tiene que ver con el segundo tema que me propone, el dolor que crece. El dolor para crecer. Bueno, a ver, tendríamos que hilar esos dos puntos importantes. El dolor. Para empezar, el dolor tiene que ver con un concepto que hemos aprendido, que es, cálmate Selma, no empieces, sin hijos tienes Selma. El dolor es parte de la vida, esto lo hemos hablado, hay por ahí infinidad de frases, que el dolor es parte de la vida y que el sufrimiento es optativo, en fin. El dolor tiene un objetivo y una función en el ser humano. ¿Cuál es el objetivo y la función en el ser humano? El dolor es crear conciencia. Para que tú tengas conciencia tiene que haber dolor. Si no hay conciencia, si no hay conciencia, es porque no hay dolor en tu vida. Pero el dolor es parte de la vida. Miren, yo no me hubiera dado cuenta, ni ustedes se hubieran dado cuenta, en dónde está el apéndice, si el apéndice no nos duele. No tengo conciencia de este dedo, o de este otro, por ejemplo, de este dedo, y le señalo a este porque este me lo fracturé. Yo no tengo conciencia de este dedo, ni de la importancia que tiene en mi diario vivir la utilización de este dedo si no hay dolor. Cuando me lo corto, me lo fracturo, entonces me doy cuenta, ese dolor me hace ver de lo importante que es este dolor en sus movimientos y para poder crear, hacer actividades motrices, motora fina. Yo no me doy cuenta ni creo conciencia dónde está el colon, mientras el colon no me duela. Entonces, este colon empieza a tener conciencia cuando el colon me duele. Empiezo a tener conciencia de las partes de mi cuerpo cuando aparece dolor en mi cuerpo. ¿Me explico? Ok. En todo donde aparezca el dolor físico, empiezo a crear conciencia donde haya dolor. Era lo que decía Jung, y ahorita lo menciona Sara Cervantes, cuando el doctor Jung dice que cuando la conciencia está dormida llega el dolor y la despierta. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener conciencia si no llega el dolor. Si yo tengo dolor en mi pie, me empieza a crear conciencia de lo importante que era mi pie, pero hasta que aparece el dolor. Ahora, este dolor que me genera conciencia de mi cuerpo, ese es el mismo que empieza a generarme conciencia en mi mente. Si yo estoy sufriendo, mi mente empieza a dolerme mi mente. Y eso que empieza a provocar dolor en mi mente, como puede ser una obsesión, entonces empieza a crearme conciencia de este dolor que hay en mi mente o en el alma. Hay veces que me duele el alma, pero yo no me doy cuenta que tengo alma hasta que no empieza a haber un dolor. El dolor me crea conciencia. El dolor me crea conciencia. Por lo tanto, al crearme conciencia, dicho dolor, empiezo a ver claro sobre esas partes en las que estaba dormido y que hoy genero conciencia. ¿Queda claro? Ok. La conciencia, solamente va a aparecer si antes no hay dolor, porque difícilmente podemos tener conciencia de algo
de algo, en este caso de mi cuerpo, por ejemplo, de un dolor de cabeza, un dolor de oído, ajá, hasta que no aparece el dolor. El dolor me crea conciencia de aquello que me duele. Ahora vamos con el alma. A veces no sabemos, pero algo me duele. Sí, lo que te duele es el alma. Y entonces empiezas a crear conciencia de que tu alma te está doliendo por una pérdida, por muerte, por abandono, por cambio geográfico. El dolor nos empieza a crear conciencia y la conciencia nos va a llevar a un siguiente nivel, donde nos exige, donde nos pide pasar a otro nuevo nivel. ¿Cuál es este otro nivel? A un nivel donde yo pueda tocar lo que mi mano no puede tocar, donde yo pueda ver lo que mis ojos no pueden ver, donde yo pueda sentir lo que mi piel no puede sentir. Y ese nuevo nivel de conciencia es el que necesito, pero necesito para que despierte mi espíritu. Para que mi espíritu despierte, tiene que empezarme a doler el alma. Y en mi alma están pensamientos, sentimientos, instintos. Y ahí está mi espíritu. Por eso William James, en su libro Variedades de experiencias religiosas, nos habla y nos dice que para tener un despertar espiritual, la persona tiene que venir antecedido de dolor, mucho dolor y hasta sufrimiento. O sea, que mi mente no la pueda detener. Esto lo hemos tratado de hacer, a veces de manera inducida. Ojo, que quede claro, una cosa es una experiencia espiritual y otra cosa es un despertar espiritual. Cuando usted está dormido, cuando hemos estado dormidos espiritualmente, cuando hemos estado dormidos espiritualmente, vemos superficialmente, sentimos superficialmente, razonamos superficialmente. ¿Por qué? Porque todavía no hemos pasado al siguiente nivel. Y entonces va a haber dolor y va a haber sufrimiento. Me preguntan ahí, ¿cuál es la diferencia? Bueno, vamos a contar cuál es la diferencia. Eso, mucha gente ya lo sabe, pero bueno, vamos a repetirlo. El dolor proviene de pérdidas reales. La pérdida de la salud, que fue lo que me pasó a mí en mi dedo, o en este dedo que varias veces me lo fracturé, por andar jugando fútbol. El dolor que proviene de una pérdida por un cambio geográfico, el dolor que se viene por la pérdida de un ser querido, el dolor porque pierdo algo material, y si eso material tiene un vínculo emocional conmigo, el dolor es mayor. Toda pérdida produce dolor, toda pérdida. La pérdida de la infancia, la pérdida de la juventud, la pérdida de un bien material, la pérdida de un ser querido por muerte o por abandono, o la pérdida de un ser querido por cambio geográfico, que eso es lo que sucede cuando aparece el síndrome del nido vacío. Los hijos se van, se tienen que ir, hay que soltarlos. Eso es natural. Eso es dolor. Sin embargo, ¿qué es sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento proviene más por lo que te imaginas que en sí por lo que está sucediendo. El sufrimiento es, ¿y si me engaña? ¿Y si se va? ¿Y si me defrauda? ¿Y si me están robando? ¿Y si se va con otro? ¿Y si se va con otra? ¿Y si las cosas no salen bien? ¿Y si repruebo?
¿Y si me dice que no? Donde en un plano real no está pasando nada, solo sucede en tu cabeza. Por ejemplo, la mujer que sufre por el miedo a qué va a ser de ella si el hombre se va, que se vaya, es dolor. Pero que estés pensando en qué va a pasar de ti si él se va, ese es sufrimiento. Déjalo que se vaya y ya veremos. Pero todo lo que tú te imaginas que pueda pasar y que no ha sucedido, ese es sufrimiento. Por ejemplo, vi a Alejandro Nava hablando de objetivo y subjetivo. ¿Ves que es el problema de los psicólogos que se la pasan usando términos de ese tipo? No se trata de estarnos adornando con términos, Alejandro. Se trata de que la gente entienda. No que nos andemos floreando con ese tipo de conceptos. Porque no toda la gente los maneja. El sufrimiento proviene más por lo que te imaginas que en sí por lo que está sucediendo. El sufrimiento proviene más por lo que te imaginas del pasado o del futuro que en sí por lo que está sucediendo en el presente. El dolor es presente. El sufrimiento es futuro o es pasado. ¿Ok? Y que además, déjame decirles, el pasado y el futuro no existen. Bueno, sí existen, pero existe solamente en tu cabeza. Y esto va para aquellos que les encanta estar trabajando mucho con el pasado, que les encanta estar trabajando mucho con el niño interior. Es que mi niño interior. Y ay, se la pasan siendo niños eternos. Miren, yo les voy a decir algo. El pasado no existe. El pasado es una ilusión. El futuro no existe. El futuro es una ilusión. Es un punto de vista. Ejemplo. Si el pasado existiera, yo te pediría que me trajeras 1 kilo de pasado. O tráeme 1 metro de pasado. O tráeme 1 docena de pasado. O tráeme un pliego de pasado. O tráeme 1 kilómetro de pasado. O tráeme 1 libra de pasado. No me lo puedes traer. ¿Por qué? Porque no existe. Eso solamente existe en tu cabeza. Únicamente existe en tu cabeza. Y existe en tu cabeza en forma de una historia, un mito, una historia. Una historia que fue creada desde tus ojos de la infancia. ¿Me explico? Qué bueno que me estén entendiendo. Por lo tanto, tu pasado no es más que una historia personal, pero no porque sea una historia contada por ti, significa que sea una verdad absoluta, porque también no es una verdad absoluta. No es. Sino que cada ser humano tiene su propia historia. Si yo le pregunto a tu papá, a ver, cuéntame el pasado de este. A ver, cuéntame el pasado de este, de tu hija, a ver, de tu hijo. Y ellos me van a contar otra historia tuya. Si yo le pregunto a tus hermanos, me van a contar otra historia tuya. Si yo le pregunto a tus profesores, me van a contar otra historia tuya. ¿Por qué? Porque tu historia fue contada por ti, de acuerdo a lo que tú percibes. Por eso, dicen muy bien, no es lo que tú vives, es cómo percibes lo que tú vives. Y como tú lo percibiste, creaste tu propia historia. En ese presente fue dolor. Como te lo contaste, fue sufrimiento. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Qué es lo importante de todo esto? Que como tú hayas contado tu propia historia, ese es sufrimiento.
Eso es sufrimiento. Ahora, lo más importante es que yo trabaje con mi dolor y que al fin y al cabo mi dolor me va a enfocar a poder crecer y trascender. Que eso es lo que en realidad, eso es lo que nos pide para poder crecer y trascender. Que necesito crear, trabajar con ese sufrimiento enfrentando el dolor. Quien enfrenta su dolor deja de sufrir. Quien trabaja con su dolor deja de sufrir. Y pocos se han dado cuenta que han estado sufriendo porque ven su pasado desde los ojos del niño o de la niña miedoso, miedosa, egoísta que fueron. ¿Me explico? Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Que yo puedo empezar a verlo con los ojos del adulto, del sabio que soy, del hombre más consciente, lo que vio ese niño o vio esa niña en el pasado. ¿Se dan cuenta? Bueno, creo que sí se dan cuenta. Para eso sirve el dolor, para crearte conciencia, para que te des cuenta que la percepción que tienes de tu pasado, de tu futuro, no es suficiente. Y entonces se va convirtiendo ese dolor en sufrimiento. Y es el sufrimiento cuando es insoportable, cuando ya ni dormir, ni el alcohol, ni las drogas, ni las relaciones sexuales, ni las relaciones de pareja, ni las pastillas, ni los antidepresivos, nada. Calma ese dolor y ese sufrimiento que tienes ya juntos. Ya nada lo calma. Entonces, estás en las condiciones propicias para pasar al siguiente nivel. Nunca vas a pasar el siguiente nivel en la zona de confort. No. Porque aunque ustedes no lo crean, cuando hay gente que está en el dolor y el sufrimiento, están en su zona de confort. ¿Por qué? Porque están habituados a ser víctimas. De hecho, mucha gente por eso va a los grupos, pero no practican nada. Se sienten padrinos de tiempo. Y de hecho son padrinos de tiempo, pero no practican. Nada más están yendo a perder el tiempo ahí, autoengañándose, reafirmando sus papeles, porque es lo que hacen, reafirmar su papel de víctima. Ahora, ¿por qué han hecho el papel de víctima y el papel de dolor y de sufrimiento una zona de confort? Más valen, prefieren vivir en esa zona conocida de dolor y de sufrimiento que atreverme a vivir fuera del dolor y fuera del sufrimiento. No, prefieren ahí. Porque además desde el papel de víctima son conmiserados y son además son conmiserados y además tienen la justificación para culpar a otros o a todo el mundo. Y hay muchos que les encanta ser víctimas. Muchos que se la pasan preguntando y preguntando y qué hago y estoy sufriendo y esto y lo otro. Yo nada más les voy a decir algo. Víctima real eres de los 14, 15 años, 13 años en adelante. Digo, hasta antes de los 13, 14, 15 años. Después de los 13, 14, 15 años, ya no eres una víctima real, eres una víctima falsa. Ajá. Eres una víctima falsa, así es que a todos los que les encanta hacerse víctimas, eres una víctima falsa y además buscas tu victimario para poder seguir justificando ese rol
de víctima. Ajá. Porque además tienen algo que se le llama indefensión aprendida. Y que la indefensión aprendida es aprender a no defenderme. Porque es más cómodo. Tendríamos que salirnos de esa zona de confort. Tenemos que salirnos de esa zona de confort, de esa zona peligrosa que es el confort, la comodidad, lo conocido. Y atreverme a ir a lo desconocido, a lo nuevo, a lo misterioso, a la incertidumbre, a ese plano donde todo está oscuro y no podemos controlarlo. Ahí está la magia. Ahí está Dios. Ahí es donde surgen los milagros. Dios no vive en tu zona de confort. Dios vive en la zona desconocida. ¿Me explico? Ahora, cuando el dolor o el umbral del dolor del ser humano ha llegado a tope, cuando el dolor es insoportable, entre comillas, que no nos vayamos, porque también hay gente que dice, es que doctor, el dolor es insoportable. Miren, yo no se los digo, pero a veces sí quisiera decírselos. Si el dolor fuera insoportable, yo te hubieras desmayado. Porque es una respuesta natural del cuerpo ante un dolor que no se soporta. ¿Qué pasa? Te desmayas. ¿Me explico? Te desmayas. Pero si no te has desmayado, quiere decir que tienes todavía capacidad para más dolor. Si no, para muestra basta un botón. ¿Cuántas le andan chillando a su tumor con ojos y siguen llorando y hasta regresan con él? ¿O cuántos hombres están con su loca, ajá, y le chillan a su loca y hasta regresan con ella? O sea que todavía tienes cuerda para más dolor y sufrimiento. ¿Cuántas mamás todavía siguen y hasta diciendo 1000 veces le he dicho, pero no entiende? Si el necio no es tu hijo, la loca eres tú. Si a la segunda no entendió, ¿por qué te aventaste 998 veces más? ¿Por qué? Porque, quieras o no, es estar en un círculo. Se le llama zona de confort. Y bueno, también le llamamos, se tiene otro nombre, ayón. Entonces, estamos en un dolor y en un sufrimiento que es soportable. Pero ¿qué sucede cuando hemos llegado al umbral? ¿Qué sucede cuando efectivamente estamos a punto de llegar a ese umbral de decir, ya no puedo? Entonces se abre la mente, se abre la conciencia y pasamos a un segundo nivel. Y ese segundo nivel nos lleva a tocar lo que nuestras manos no pueden tocar. Ese segundo nivel nos lleva a ver lo que nuestros ojos no pueden ver. Ese siguiente nivel nos lleva a sentir lo que nuestra piel no podía sentir. Ese nivel nos lleva a escuchar lo que nuestros oídos no pueden escuchar. Y como hemos llegado al siguiente nivel, el dolor y el sufrimiento se desvanece. Has dejado de ser oruga y te conviertes en una mariposa. Hay quien lo ha tratado de hacer de manera inducida, pero no. Casualmente, para llegar a ese estado hay que estar en el límite entre la vida y la muerte. Es uno de los estados donde sale la fuerza, donde menos esperas que hay, entre la vida y la muerte. Y cuando estás entre la vida y la muerte, es donde viene la liberación. Te liberas. Como decían
nuestros ancestros, los aztecas y los mayas, entras al camino de la serpiente, donde a través del camino de la serpiente deja la piel vieja atrás. Donde te has convertido, diría William James, esa conversión, donde te conviertes del quien fuiste, un humano, y pasas a un despertar espiritual, a convertirte en un ser divino. A unir los opuestos, el bien y el mal, donde puedes empezar a ver que el bien es parte del mal y que el mal es parte del bien. Donde te das cuenta que los demás no son más que un reflejo de ti mismo. Donde te das cuenta que Dios siempre estuvo dentro de ti y que está ahí dentro de ti. Eso es por describir algo subjetivo que es un despertar espiritual, porque difícilmente se puede describir. Aún yo lo experimenté, no puedo describirles cómo se siente. Yo les podría decir que lo que he comentado, ver más nítidos los colores, ver los colores más nítidos, empezar a respirar no con los pulmones, sino empezar a respirar con el alma, empezar a escuchar nada más con mis oídos, sino que dejé de oír y aprendí a escuchar, aprendí a observar, no con estos dos ojos, sino con este tercer ojo del que se habla, y empiezas a entender todo lo que esas ciencias ocultas de las que se hablan se desocultan para ti. Esas ciencias ocultas se desocultan. No es que sean ciencias ocultas porque estén escondidas, no. No son ciencias ocultas porque estén escondidas, sino porque son ciencias ocultas porque no cualquiera las entiende. Empiezas a entender las parábolas del maestro de maestros, empezar a entender los escritos sagrados de lo que es la tabla esmeralda o la piedra de Gendaya, los 4 Vedas, empezar a entender y comprender, por ejemplo, los 114 frases del Evangelio de Tomás, que es el que verdaderamente escribió lo que el maestro enseñó, no lo que las iglesias nos enseñaron. Los 114 escritos de ese Evangelio de Tomás, y empezar a entender a qué se refería el maestro cuando nos hablaba como nos hablaba. El maestro nos decía: yo no vine a traer la paz, yo vine a desenfundar la espada y traer la guerra y echar el fuego sobre la tierra. Y hoy podemos entender a qué se refería con eso. Se refería a que venía a romper la división, a desenfundar la espada para romper la división del fuego interior que te da un despertar, que despiertes tu vela interior. Ese fuego que era muy representativo para en la India y para otras culturas como la egipcia, como los mayas, los aztecas, los incas, el fuego que representa el plano divino, el poder hablar con fuego, de lo que tanto nos hablaban, e inclusive en el Zen chino, el estado del dragón, porque Cristo pasó de ser Jesús de Nazaret a convertirse en Cristo, porque Cristo es un estado de la mente, es un estado del espíritu, es un estado que va más allá del cuerpo, que Buda, más bien Siddhartha Gautama, se convierte en Buda, en el despierto.
y que Hermes Trismegisto, el 3 veces iniciado, se convirtió en el Dios Todo. Son estados, son estados. Y William James le llamó conversión, y en los grupos de 12 pasos le llaman despertar espiritual, donde sabes que eres parte de un todo y no puedes excluirte ni puedes excluir. Todo es parte de la vida, el bien, el mal, la vida, la muerte, positivo, negativo, arriba, abajo, cielo, infierno, luz, oscuridad, hombre, mujer, femenino, masculino, adentro, afuera, arriba, abajo, el bien y el mal. Todo eso es parte de la vida, no puede estarla dividiendo. No, no es religión, no es religión. Ese es el problema, que confunden espiritualidad con religión. Una religión, la palabra lo dice, religión sirve para religarte. La religión solamente le sirve a los que no están ligados a Dios. A los que estamos ligados a Dios no necesitamos una religión. Necesitamos espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Aprender a mover fuerzas invisibles para transformar lo visible. Aprender a mover las energías para transformar la materia. El amor es una energía. El perdón, el respeto, la gratitud, el servicio son energías. Y cuando se saben mover, transformas la materia. Y esto no lo enseñan, porque ya lo que te dicen es que tú pídele y Él proveerá. No, hoy sé que yo tengo que moverme y yo proveo. Es totalmente diferente la espiritualidad a las religiones. Las religiones son moralistas, las religiones son, bueno, es mi punto de vista. Para que nadie se sienta ofendido, es mi punto de vista. No son más que moralistas. La espiritualidad te lleva a que vayas más allá, a que despiertes tu Dios interior. Entonces, un despertar espiritual cuando despiertas espiritualmente, despiertas tu Dios interior. Y cuando despiertas tu Dios interior, entonces la vida es fascinante, es maravillosa. No sufrimos por tonterías. Y eso lo encuentras a través de varios caminos. Imelda Ramírez me pregunta que es dónde la encuentro. Vete a una agrupación de neuróticos anónimos si lo que sufres es de neurosis, de codependientes si eres codependiente a los demás, de alcohólicos si eres alcohólica, o si eres esposa de un alcohólico, vete al Anón. ¿Qué es ese ruido? Se llama tu conciencia. Es tu conciencia, Ramón. Es lo que yo les puedo decir. Ya posteriormente hablaremos más sobre lo que es ese plano, esa dimensión que nos habla inclusive Bill W., de que habla de ese despertar espiritual y que te lleva a una alegría de vivir, donde sabes que la muerte no existe, donde te lleva a entender que somos más que un cuerpo, a trascender tu cuerpo y después a trascender tu mente, porque eres más que cuerpo, porque eres más que mente. Y bueno, lo más importante es trascender el cuerpo y trascender la mente. Y ese es el objetivo, que todos nos convertamos en Cristo, porque Él nunca nos dijo que Él era el único. Él, si recordarán, a todos nos llamaba hermanos. ¿Vale? Y bueno, pues fue un placer haber estado aquí con ustedes. Solo que recuerden que el dolor es parte. Ahora,
perdón, antes de que me vaya, porque sí, no, ahorita van a agarrar y se van a empezar a flagelar. No, no se trata de que te estés flagelando, no. No se trata de dolor físico, como lo hicieron creer, por ejemplo, en la Inquisición, que con el dolor físico iban a sacarte a los demonios. Que no, 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 no. Es un dolor del alma que te va a llevar a que se vaya derrumbando el ego para que te conectes con tu interior y nos demos cuenta. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Claro que duele darnos cuenta de lo miserables que fuimos y reconocerlo. Tus robos, los robos que tuvimos, reconocer nuestras mentiras, reconocer aquello que dije y no lo cumplí, o aquello que hice y no lo reconocí. Eso es lo que duele. Duele tener que darme cuenta que he sido manipulador con los hijos. Duele tener que darme cuenta que fui manipulador con la pareja. Duele tener que darme cuenta y además reconocer que no he sabido amar. Que a lo que yo le llamo amor no es más que egoísmo. Y cuando yo he hecho actos de amor, siempre estoy buscando el reconocimiento, el aplauso. Que me vean como oro, que me vean como medito, que me vean como doy el diezmo, que me vean como doy la limosna, que me vean cuánto le pongo a la séptima, que me vean lo que hago. No. Lo que hagas simplemente hazlo. Y punto. Y eso duele. Duele tener que pedir perdón a aquellos que por nuestro egoísmo e inconsciencia y ceguera dañamos. Duele tener que reconocer que he dañado. Duele tener que reconocer que he lastimado, que he robado el tiempo, que he robado la confianza, que he robado inclusive hasta la fe a otros. Entonces, cuando uno reconoce eso, pues eso nos empieza a dar una liberación. A ese dolor me refiero, a ese dolor que produce tener que reconocer que soy un delincuente, que soy un ratero, que soy que soy un controlador, una controladora, un celoso, una celosa. Eso es lo que duele. Y a ese dolor me refiero cuando lo empiezas a mirar hacia adentro, no afuera, adentro. Y pues bueno, vámonos. La verdad es que es un placer para mí estar con ustedes. Miren, ahorita me estaba dando cuenta que el día próximo lunes no voy a poder estar porque me voy a ir. Vamos a estar en Naples, Florida. Ahí está la información en el Facebook para las personas que estén allá cerca. Gracias, Lili, abrazo. Fernando, gracias. Jair Gutiérrez, también gracias. Vamos a estar allí en Naples, Florida. Vamos a un taller. Vamos a compartir un taller con las señoras de Danón también, por allá. Y bueno, ya saben. Los que quieran, pues ahí vamos a poner, ahí están los números telefónicos para el lugar donde vamos a estar compartiendo este taller. Mi querido Miguel Camal, ya sabe que yo también te quiero mucho, amigo. Un abrazo, mi querido Miguel. Fernando Cerón, Lisset Morales, Rosana Ramos, saludos a todos. Jesús López, Nancy Rivera, saludos. Armando Gutiérrez, Marcelo, Rosana Ramos, Lisset Morales, saludos a todos, todos. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo y no escapen del dolor. Mejor afrontémoslo. Llóralo. ¿Ok? Llóralo.
chillan. Por eso son las lágrimas. Las lágrimas limpian el alma. ¿Vale? Marcelo Martínez de Roldán, Argentina, te mando un fuerte abrazo. Igual a Mónica Herrera Napa, saludos. Gracias a todos los que se conectan, todos, la verdad es que es un placer. Mi querido Fidel, ahora voy a ir a curarte la herida. Mira, Fidel, si voy, te tallo más fuerte, ¿eh? Ya te dije. Fidel, recupérate, cuídate mucho, amigo Martín. Pronta resignación. Ajá. Resignación significa darle un signo diferente a tu vida. Dale un signo diferente. Hoy que no está tu mami. Pronta resignación. Dale un giro. Pero ahora sin ella. Ella ya no está. Ella ya no está sufriendo su cuerpo. Nosotros sí. Y mi querido Fidel, cuídate mucho, mejórate. Ponte las fajas para que tu lipoescultura haya quedado bien. Mónica, un abrazo, cuídame ese niñote disfrazado de hombre. Un abrazo, los quiero mucho, Moni. Fidel, te quiero mucho, amigo. Los quiero mucho a todos. Cuídense, bendiciones, ánimo, pórtense mal, pero cuídenselo bien. Y asuman las consecuencias de sus actos. No lo nieguen. Hasta pronto. Bye bye.